Bueno, este tema es adaptaciones del cormo. ¿Qué es el cormo? Se llama cormo al cuerpo vegetal, incluido todo lo que esté entre raíz y yema apical. Incluye incluso la caliptra que está por debajo de la raíz y que es lo que la protege. A menudo puede estar el cormo transformado en base a las necesidades que tiene la planta y el ambiente donde se encuentra. La relación entre el aspecto y a veces la composición interna de la planta puede estar estrictamente relacionado al ambiente en el que esta especie crece o en el cual este individuo que uno está estudiando creció. Las adaptaciones pueden ser en base al agua y temperatura, luz y condiciones anormales de nutrición. En base al agua y temperatura, pueden ser poiquilohídricas o reviviscentes, lo cuales son plantas que están en completo equilibrio con la humedad atmosférica del ambiente, de la cual va a depender la hidratación de sus células. Se llaman plantas reviviscentes, como dije, ya que pueden sufrir sin morir una desecación extrema y al disponer de agua reanudan las funciones normales. Lo que sigue van a ser las plantas homohídricas. Son independientes de la humedad atmosférica, tienen raíces u otros recursos para obtener agua. Los vegetales que viven en ambientes con humedad y temperatura medianas son los mesófitos. Entonces, mesófitos, humedad y temperatura mediana. Después están las plantas óptimamente adaptadas al ritmo de variaciones climáticas que se dan a lo largo del año, que son las tropófitas. El aspecto externo y el ritmo fisiológico se transforman en correlación con las estaciones seca y lluviosa en las zonas tropicales. Son formas deciduas con formas caedizas y pueden perder las hojas al comenzar la estación seca para evitar la transpiración. Otras plantas terrestres con adaptaciones distintas son las geófitas y las xerófitas, que desarrollan un poco más ahora. En cuanto a las geófitas, van a tener distintos órganos que van a servirle para adaptarse, para almacenar sustancias, porque las geófitas tienen esa característica, almacenan sustancias para usarlas en estaciones en las cuales no puede, pero para eso necesita en el año anterior haber tenido una estación favorable, así tiene sus reservas y una vez que llega a esta estación de mierda, listo, las usa. Los métodos que tiene son rizomas, tubérculos y bulbos. Los tipos de tubérculos son dos, acordate. Rizomas, que van a ser tallos subterráneos, por lo general en un crecimiento horizontal, que pueden ramificarse simpoidal o monopoidalmente, con menos frecuencia monopoidal. Crecen indefinidamente en el curso de los años y las partes más viejas mueren, pero cada año van a producir nuevos brotes. Pueden crecer indefinidamente y por lo general sus ramas engrosadas van a tener entrenudos cortos. Tienen catáfilos incoloros y membranáceos, raíces adventicias y yemas. Estoy hablando de las rizomas, no solo de la planta. Por lo general, las espermatofitas presentan rizomas simpoidales. Lo que sigue son los bulbos. Por lo general, en esto, la función reservante va a ocurrir en las hojas engrosadas y carnosas. El tallo por lo general es subterráneo, muy intensamente acortado, con hojas engrosadas y carnosas. El tallo pasa a llamarse platillo, por ejemplo en las cebollas, y va a llevar las hojas cilíndricas dispuestas en forma concéntrica. Las vainas foliares se ensanchan llenándose de sustancias de reserva y las más externas no engordan, digamos, no se hacen más gruesas. Secan constituyendo túnicas de protección. En invierno los limbos foliares mueren y queda el bulbo bajo la tierra. Al año siguiente la yema apical desarrolla el tallo florífero, utilizando las reservas acumuladas. El bulbo se consume totalmente y no es reemplazado, es decir que la planta muere. Lo que sigue son los tubérculos, los cuales pueden ser radicales o caulinares. Los tubérculos caulinares tienen un crecimiento limitado, son epígeos o subterráneos. Pueden originarse por fuerte engrosamiento primario o secundario del hipocótilo o de uno o varios entrenudos. Los tubérculos radicales son análogos a los caulinares, pero se conoce que son órganos homólogos a raíces porque poseen una caliptra. Carecen de los primordios o cicatrices foliares por su estructura anatómica. Algunas dicotiledóneas alorrizas presentan raíces napiformes, axonomorfas, engrosadas total o parcialmente. Ahora voy a pasar a hablar de las xerófitas. La principal característica, se bancan las sequías. Son plantas perennes, capaces de soportar grandes sequías, sobre todo en el suelo, por lo menos durante cierto tiempo. Se encuentran en desiertos, estepas, roquedales áridos. En regiones con inviernos muy fríos, las plantas de las hojas persistentes tienen características xeromorfos, que previenen la desecación por heladas. Presentan distintos dispositivos para facilitar la absorción de agua y reducir la transpiración. Entre ellas están las freatófitas, las cuales son raíces profundas con un xilema grueso. Esclerófilas, presentan hojas pequeñas,
verdes en todo el leño, coriáceas, poco jugosas, con baja relación entre la superficie externa y volumen. El mesófilo frecuentemente está reforzado por esclerencia. Presentan también deciduas, lo cuales son hojas caedizas que pueden ayudarle a reducir la transpiración y reservar más aún las sustancias. Presentan reducción de las hojas y formación de órganos aplanados. Los órganos aplanados, filiformes, se forman para compensar la disminución de la fotosíntesis por la reducción de las hojas. Algunas plantas presentan nomófilos con filodios, pecíolos aplanados de aspecto laminar, que frecuentemente persisten después de que la lámina, o sea, la hoja, las deciduas, no, mentira, las hojas ya han caído. Presenta espinas, que son formaciones agudas, aleznadas, a veces ramificadas provistas de tejido vascular, rígidas por ser ricas en tejidos de sostén. Pueden ser de origen foliar, como en algunas especies, con espinas simples, o pueden ser estípulas modificadas. Las espinas pueden tener un origen caulinar, o sea, de ramas reducidas, o pueden ser yemas transformadas. A diferencia de las espinas, los aguijones carecen de tejido vascular y por eso son fáciles de arrancar. Estas están formadas por tejidos corticales del tallo, no están vascularizadas. Otras adaptaciones de las xerófitas pueden ser la suculencia, que sería cuando el xerófito capta agua durante cortos periodos de lluvia y la almacena para la estación seca. El agua puede almacenarse en diferentes tejidos, que puede ser la epidermis o el parénquima. En la epidermis puede ser como ocurre en el ficus, y en el parénquima sería el parénquima acuífero. Cuando este tejido alcanza gran desarrollo, los órganos adquieren consistencia carnoso-jugosa y las plantas se denominan suculentas. Presentan hojas suculentas, la ajave y el aloe. Los hidrófitos e higrófitos son las plantas acuáticas que viven en el agua o en suelos inundados junto a los cuerpos de agua. La vegetación muestra una zonación que está determinada en parte por la profundidad creciente del agua. Vamos a dividirlo en 4. Plantas anfibias o hidrófitos emergentes, plantas acuáticas arraigadas con hojas flotantes, plantas acuáticas arraigadas totalmente sumergidas, o sea, sin hojas flotantes, y plantas acuáticas flotantes o plantas acuáticas libres, o sea, no tiene raíz, no está arraigada. Ahora voy a hablar de las adaptaciones para el aprovechamiento de la luz. En la lucha por la luz y espacios se originaron dos tipos de cormófitos propios de las selvas tropicales: plantas trepadoras, enredaderas, lianas, hemiepífitas y epífitas. Vamos a ver, trepadora incluye enredaderas y lianas. Las enredaderas son trepadoras herbáceas o subleñosas con tallos delgados, primordialmente crecen en hábitats modificados o en bordes de bosques. Las lianas son trepadoras leñosas, de tallos gruesos, son típicas de bosques y selvas maduras. Muchas lianas presentan un crecimiento secundario anómalo. Las hemiepífitas leñosas, que comienzan su vida como epífitas y que finalmente desarrollan tallos trepadores leñosos que crecen adosados a los árboles que los soportan. Tiene distintos recursos para trepar. Entre ellos se encuentran los zarcillos, los cuales pueden ser caulinar, foliar. Son filiformes, excitables fácilmente y rodean a los soportes. También se encuentran los movimientos de circunmutación de los tallos con largos entrenudos. Los aguijones y espinas, que serían los primeros que presentan en especies trepadoras como de rosa, la Santa Rita y varias especies de mimosa. Las raíces adhesivas y las ramas laterales divergentes a modo de gancho. ¿Qué puedo decir de las epífitas? Viven desde el principio sobre ramas y troncos de árboles que les sirven solo de soporte y pueden ser reemplazados por muros incluso, tejados o cables telefónicos. Las raíces son adherentes, no les sirven como órganos de absorción y raramente alcanzan el suelo. Algunas especies de Bromeliaceae son plantas tanque. Sus hojas están dispuestas en roseta y las bases foliares muy juntas entre sí forman cisternas, en las cuales se acumula una cantidad considerable de agua que es absorbida a través de la epidermis adaxial. Otras presentan dispositivos especialmente para captar el agua de la lluvia, como los pelos escamosos en Tillandsia. Las raíces de orquídea presentan velamen, que es un tejido de origen epidérmico que previene la pérdida de agua. Además, en varios géneros, el córtex presenta una modificación peculiar, el pseudovelamen, los cuales parecen tener una función mecánica. Aparecen en especies ecológicamente especializadas como las de hábitats secos
y las que forman una canasta de raíces donde se acumulan restos orgánicos y tierra. Y lo último de lo que me queda hablar son las plantas total o parcialmente heterótrofas, que esto ya es dentro de la categoría de aquellas que tienen, o sea, que se encuentran en bajo condiciones anormales de nutrición. Las parciales totalmente heterótrofas están las holoparásitas carnívoras y hemiparásitas. Voy a empezar hablando de las hemiparásitas. Son plantas verdes que conectan su sistema de conducción de agua con el de la planta parasitada por medio de órganos chupadores o austorios, apéndices tores cónicos. Holoparásitas carecen casi absolutamente de clorofila y presentan una reducción más o menos fuerte de los órganos vegetativos. Las hojas se reducen a escamas amarillentas, las raíces desaparecen en muchos casos reemplazadas por austorios que se introducen en el hospedante estableciendo una conexión entre tejidos conductores del hospedante y la planta parásita. Existen dos tipos: parásitas epífitas, parásitas epirrizas. Las epífitas son las que se fijan sobre el vástago del hospedante y las epirrizas son las que se fijan sobre las raíces del hospedante, como por ejemplo la flor de piedra. Las plantas carnívoras carecen de medios oligotróficos. Son pobres especialmente en nitrógeno y están dotadas de dispositivos esenciales mediante los cuales capturan y retienen pequeños animalitos o insectos. Los digieren parcialmente y los utilizan como fuente suplementaria de nitrógeno orgánico. Varias especies acuáticas de Utricularia presentan el cuerpo vegetativo sumergido. Son muy comunes en nuestras lagunas, presentan sobre las hojas muy divididas bolsitas denominadas urtículos, que son las trampas para atrapar pequeños insectos y otros organismos del plancton. Las plantas de suelos salinos serían las halófitas, también sería una condición extrema de nutrición jodida, hecha mierda. Compensan la salinidad del suelo absorbiendo muchas sales. La concentración salina del citoplasma supera la del suelo. Algunos disponen de glándulas especiales para la eliminación de sal como Atriplex y Tamarix. Por ello, durante el día se presentan cubiertos de un polvo gris formado de cristales de sal. Por la noche dan impresión de verdor y de estar cubiertos de rocío porque la sal de superficie incorpora el vapor del agua atmosférico. Listo.